presentar la Trinidad con la analogía del agua, ¿no? Algunos dicen, Dios es como el agua, ¿no? Que a veces puede estar líquida, otras veces gaseosa y otras veces sólida, ¿no? Que sigue siendo agua, pero va cambiando de la misma sustancia, pero tiene tres formas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si este agua la tengo en modo líquido, no la tengo congelada. Y si la tengo congelada, no la tengo en modo gaseoso, ¿no? Entonces, bien intencionadamente muchas personas para tratar de defender la Trinidad o para tratar de hacerlo más comprensible. Yo sé que en el fondo buscan eso, pero hay un riesgo grande, grande, de caer en el modalismo. ¿Cuáles son las consecuencias lógicas de esta herejía? Bueno, pues por ejemplo, lo que se ha conocido como el patripasionismo. Patripasionismo. Lo que quiere decir es que es el padre el que muere en la cruz. Claro, porque si no hay una distinción real, claro, el mismo muere, ¿sabes? No muere el hijo, sino como el padre también. Claro, si es Dios Padre, ¿no? El que se manifiesta como Dios Hijo, pues es el Padre el que sufre en la cruz. Y también el Espíritu el que sufre en la cruz. Claro. Porque no hay distinción entre las personas. Entonces Dios muere en la cruz. Claro, llegar a decir que Dios muere en la cruz es peligroso. O sea, sí que Dios muere en un sentido, porque Jesús es Dios y Jesús real y verdaderamente murió en la cruz, pero murió en su humanidad y de alguna manera, dice Grudem, que la divinidad gustó la muerte. En un sentido, Jesús cuando se hizo carne para siempre, se hizo un hombre con un cuerpo y ese hombre con un cuerpo ahora tenía un cuerpo muerto. ¿Sí? Entonces Jesús verdaderamente murió, con todo lo que implica humanamente morir. Y de esa manera la divinidad, porque Jesús no dejó de ser Dios en ningún momento, de alguna manera la divinidad sí gustó la muerte, en ese sentido, en Cristo. Pero desde luego Dios el Padre no murió y el Espíritu no murió. El que murió en la cruz fue el Hijo, ¿no? Entonces, bueno, no tener clara esa distinción nos pone en un peligro inquietante. ¿Sí? Entonces, cuidado, si alguien que nos está oyendo usa el ejemplo del agua para hablar de la Trinidad, porque yo sé que hay muy buena intención muchas veces cuando hacemos estas cosas, pero sin darnos cuenta vamos distorsionando la idea bíblica de lo que es la Trinidad. Entonces, simplemente mucho ojo. Vamos a dar ahora una definición de Trinidad, a ver qué te parece. Dale. Y qué le parece también a los oyentes. Entonces, modalismo, hemos visto que es que Padre, Hijo y Espíritu son modos de una sola persona, ¿vale? Que no hay distinción real entre las personas y por lo tanto llegas a la conclusión de que el Padre es también quien muere en la cruz. A esto se le puede responder con la misma palabra, como vamos a tratar de hacer en todo. Mateo 3, 16, 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces está la distinción del Padre y del Hijo. Y luego Jesús mismo, porque habrá gente que dice, es que no encuentro la palabra Trinidad en la Biblia. Bueno, no hace falta que encuentres un concepto, si está... no hace falta que encuentres el término, pero sí el concepto. Exacto. El término Trinidad, la palabrita, no hace falta que esté, pero el concepto, la realidad de la Trinidad sí que debe estar. Sí. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, eso es Jesús hablando, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, que es el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos no solo la Trinidad, sino una respuesta al modalismo donde hay una diferencia. Claro, o sea, entre los Jesús hace ver que ora consigo mismo. Jesús está hablando consigo mismo. No, Jesús está hablando con el Padre. Y fíjate que el que manda, el que envía, es otro. Exacto. No es él mismo. No es Jesús, sino es el Espíritu Santo el que Jesús envía, ¿no? Que en un sentido hay una unidad entre Jesús y su Espíritu. A ver, y entre Jesús y el Padre, ¿no? Son un solo Dios. No, nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios, pero ese Dios tiene tres personas y se ha revelado en tres personas. Entonces, tenemos que ser sensibles a ver esa distinción que, como bien mencionabas, el caso más claro puede ser el bautismo de Jesús, donde está Jesús,
Está el Padre hablando en los cielos y está el Espíritu descendiendo como paloma. Ahí vemos a las 3 personas y las 3 son distintas. Y están haciendo algo distinto en ese momento. Pero, bueno, las 3 son un solo Dios. Son Exacto. consustanciales, como ahora enseguida veremos. Sí, pues un versículo más antes de una definición de Trinidad. Ujú. Juan 17:5. Ahora pues, esto es Jesús también. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo de Jesús, hablando al Padre, esa gloria conjunta antes de que el mundo fuese, o sea que también es Dios. Entonces ahí se responden varias herejías, ¿no? Entonces, definición de Trinidad según Wayne Grudem. Dale. Dice así: Dios existe eternamente como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Repito, definición de Trinidad según Wayne Grudem. Dios existe eternamente como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Sí. ¿Vale? Entonces, a esto decimos sí y amén, porque está basado en la Escritura, y creemos exactamente eso. Nos puede servir de base Sí, para desde ir luego. meditando y contestando las herejías. Hemos visto adopcionismo, Sí. hemos visto modalismo. Sí. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, otra que surgió antes de Nicea es el subordinacionismo. ¿Sí? La idea es que el Hijo es divino, pero inferior al Padre en su ser. Es un Dios inferior. Entonces introduce grados en la divinidad y es el puente hacia el arrianismo, como ahora vamos a ver. ¿Sí?